Paz a vosotros, mis hermanos. Por favor, ocupen sus lugares. No, quise quedarme aquí para poder ver la pantalla, mis hermanos. Este, bueno, el día de hoy creo que concluimos esta serie que aparece en el libro de los Salmos con una nota. Esta nota se titula No destruyas. Y vamos a analizar el Salmo número 75. Si me pueden ir acompañando, buscando este texto en su Biblia. Salmo 75. Los salmos anteriores estaban inspirados en las dificultades que presentó el rey David cuando estaba siendo perseguido, mis hermanos. Sin embargo, este salmo, aunque también trae esta nota, no la escribió el rey David. Voy a hacer la lectura, mis hermanos, en la versión Reina Valera, versión 60. No sé ustedes, pero hace años lo que usábamos era la versión 1909. ¿Quién aprendió de Biblia con esa versión? A ver, levante la mano. Un lenguaje muy elegante, ¿verdad? Pero un poquito difícil de entender. La Reina Valera 60 es un poquito más actualizada y aún así nos cuesta un poquito de trabajo. Pero voy a hacer la lectura completa y luego empezamos a ver la enseñanza de hoy. Dice así, voy a leer todo, hermanos. Dice, al músico principal, sobre no destruyas, salmo de Asaf, cántico. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla, y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Bueno, pues vamos a analizar y vamos a aprender de este salmo. ¿En qué momento, mis hermanos, por qué se le ocurre al salmista Asaf hablar de esto? Bueno, Asaf sabemos que fue uno de los músicos de David y él tenía varios músicos, pero también sus descendientes siguieron esa misma línea de Asaf. Se cree que quizá no sea el mismo Asaf quien compuso este canto, sino sus descendientes. En una época que ya veremos que el mismo texto nos da un poquito de luz para averiguar en qué época se escribió este himno, este salmo. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Lo que aparece aquí, hermanos, les puse, a la siguiente, por favor, les puse dos versiones. Bueno, déjenme decirles que el concilio recomendó que para lecturas en conjunto, recomendó que se hiciera con esta versión 60, porque a veces si traemos versión Dios habla hoy, nueva traducción viviente, de Jerusalén, pues no nos podríamos de acuerdo, ¿verdad? Para una lectura comunitaria. Pero para estudio podemos usar cualquier otra. Le estoy poniendo dos versiones aquí. Una con este sentido literal. Hay Biblias, mis hermanos, como esta, la Biblia Stuttgartensia, que trata de respetar el lenguaje original con el que se escribió, pero a veces es un poquito complicado entenderlo. Pero hay otras Biblias que tienen una forma de abordar el texto más dinámica y actualizada para que nosotros lo entendamos. Les puse ambas, mis hermanos, para que también veamos las diferencias. La que está en rojo va a ser la Stuttgartensia y la azul en nueva traducción viviente. Y lo que dice aquí es así.
Te damos gracias a ti, Elohim. Te damos gracias porque tu nombre está cercano. Ellos cuentan tus maravillas. Bueno, el salmista inicia con una alabanza a Dios. Una alabanza dándole gracias. ¿Por qué? Dice, porque tu nombre está cercano. ¿Acaso porque el nombre de Dios simplemente estaba cerca de ellos y lo podían pronunciar, de eso daba gracias? Pues va más allá, mis hermanos, porque la revelación del nombre de Dios implica mucho más. ¿Recuerdan cuándo reveló Dios su nombre? A ver, alguien que me pueda decir, que se acuerde cuándo Dios dijo cómo se llamaba. En el Sinaí, un poquito antes. Antes. ¿Recuerdan? Que dijo, ¿perdón? Exactamente, sí, en la zarza. Perfecto. Ah, sí, es cierto, tienes razón. En ese mismo lugar. Sí, a Moisés, ¿verdad? Le dijo, antes yo me di a conocer como el Shaddai, pero hoy les revelo mi nombre. Mi nombre es Yahvé, ¿verdad? ¿Y qué significaba, mis hermanos? Ahora, parte de eso hemos visto en el mismo texto que dice, yo soy el que soy. O otros lo ponen como yo soy el que estoy, pero de forma permanente. Yo soy y estoy de forma permanente. He estado, estoy y estaré. Por eso el nombre, la revelación del nombre de Dios es que Él se revela la presencia permanente en el pueblo de Dios. Eso significa, has revelado tu nombre, nos has mostrado tu cercanía, por eso te damos gloria. Y ellos, dice aquí, bueno, las gentes, dice otra versión, cuentan tus maravillas. ¿Qué maravillas había hecho Dios, mis hermanos, para el tiempo de los escritores? Bueno, había tantas historias que contar, las maravillas de Dios. La siguiente, por favor. Así inicia el Salmo, mis hermanos, con una acción de alabanza. Y bueno, vienen versículos 2 y 3. Voy a leer la primera. Al tiempo que yo señale, yo, por mí mismo, juzgaré con equidad. Cuando se derrita la tierra y todos sus habitantes, yo mismo sustentaré sus columnas. Selah. Bueno, aquí ya viene dentro del canto una acción como profética, mis hermanos. Ya no es el salmista. Ahora entra la voz de Dios a través del salmista y dice algo. Cuando llegue el tiempo. ¿Qué tiempo es ese, mis hermanos? El tiempo de Dios, ¿verdad? A veces quisiéramos que fuera el tiempo que queremos nosotros, porque vemos que están sucediendo situaciones y Dios parece como que no está presente, pero ahí está. Inició el Salmo diciendo, ahí está el nombre de Dios presente siempre. Bueno, yo mismo juzgaré con equidad y dice, aunque se derrita la tierra o aunque tiemble, aunque todo esté hecho un caos, y a veces ese caos viene de nuestras propias acciones, mis hermanos. Aunque esté hecho un caos, dice, esto no se va a terminar. Este término simbolizaba silencio. Dentro del canto pide silencio, meditación profunda de lo que acaban de escuchar. Silencio. ¿Por qué habla de los cimientos de la tierra? La siguiente, hermanos, por favor. Bueno, aquí les puse una ilustración de cómo se imaginaba el mundo antiguo, incluyendo a los antiguos israelitas. Y se imaginaban, mis hermanos, que todo estaba lleno de agua, todo el universo era agua, y que en un momento Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, ¿recuerdan? Y se puso la tseca, la atmósfera, el firmamento, lo que conocemos. Y había una bóveda celeste donde estaban ahí las estrellas y había ventanas, ¿verdad? Que cuando se abrían caía lluvia, se cerraban y dejaba de llover. Las ventanas de los cielos o las compuertas de la tierra también. En la tierra las fuentes de las aguas podían ser abiertas y se podía dar una gran inundación como pasó en el diluvio. Bueno, así se imaginaba la tierra, pero se pensaba que ¿cómo se mantenía estable la tierra? Porque había unas columnas por debajo y dice aquí el Salmo, yo sostengo esas columnas. Aunque la tierra tiembla, aunque todo se esté deshaciendo,
no teman porque yo tengo el control. Mis hermanos, actualmente hay situaciones que nos desestabilizan. Actualmente el mundo, ¿cómo está, mis hermanos? Hay que hacer una miradita. Desestabilidad, ¿verdad? Cambio climático, crisis energética, guerras, la economía, incertidumbre, inseguridad, 135,000 personas desaparecidas en México. Es un desastre, mis hermanos. Pero parece que como si Dios no viera, pero Él está viendo esto. Pero dice, cuando llegue el tiempo, voy a actuar. Hay miedo, hay amenazas y hay injusticia en la tierra, pero Dios está preparando algo. Vamos a la siguiente, por favor. Él dice que él tiene un tiempo. La siguiente dice así, el versículo 4. Digo a los soberbios, y este es un mensaje para todos aquellos que creen que no va a haber consecuencias de sus actos, que creen que pueden obrar impunemente ejerciendo un poder tiránico. Desde esa posición, dice así, digo a los soberbios, no os ensoberbezcáis y a los malvados no alcéis vuestra frente, ni levantéis en alto vuestro cuerno, ni habléis con erguida cerviz. Bueno, ¿por qué habla de cuernos, mis hermanos? Bueno, aquí en la otra traducción habla de desafío, ¿verdad? Bueno, el cuerno, mis hermanos, la siguiente, por favor, los cuernos. Los cuernos en la antigüedad eran señal de poder. Lo que está diciendo es, no te creas tan poderoso. Bueno, aquí vemos un guerrero que tiene cuernos en su casco, ¿verdad? Y está desafiando. Lleva lanza y escudo. Bueno, la siguiente lo que vemos es a Baal. ¿Ya habían visto una representación de Baal? Es un Baal y tiene cuernos en su cabeza. Es el poder del que controlaba también las tormentas. Y a la derecha lo que estamos viendo es un altar del siglo X antes de Cristo, más o menos en los tiempos del rey David, y vemos 4 cuernos en las esquinas, señal de poder. Es un altar, mis hermanos, encontrado en Megiddo, en tierra de Israel. Bueno, el cuerno, mis hermanos, era señal de poder. Y les está diciendo Dios en el texto que acabamos de ver, no levanten sus cuernos con orgullo, no abusen de ese poder. Bueno, quisiera yo hablar un poco de esos cuernos. En la escritura aparecen varias veces. ¿Recuerdan las bestias de Daniel? Hay una especial que tiene muchos cuernos, ¿recuerdan? El poder. O en Apocalipsis, la bestia con 10 cuernos. Bueno, todo esto aparece. ¿Y qué significa, hermanos? Pues que lo que está viendo el salmista es que a través de las épocas siempre ha habido personas que han abusado del poder. Y en todos los ámbitos, mis hermanos. Hay gente que se marea con el poder. Porque, ¿dónde lo vemos? Lo vemos desde los gobiernos, en la historia. Lo vemos con las personas en el trabajo, ¿verdad? Quien tienen un poquito de poder, a veces se les sube. Y más que ser líderes, se vuelven jefes o se vuelven tiranos. Pero también lo vemos en organizaciones religiosas, lo vemos en todos lados, mis hermanos, en todos lados. Parece que es una situación de ambición del ser humano. Quisiera que nada más recordáramos una historia. Vamos a ver, Jeremías, acompáñame a ver Jeremías 37. Una historia, fíjense. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, ya había pasado la invasión de Asiria al norte y ahora venía el imperio babilónico y venía amenazando a Judá. En algún tiempo Egipto ayudó a frenar un poquito esto, pero cuando vieron que los babilónicos o caldeos, como aparecen aquí, se acercaban, se retiran los egipcios. No quieren confrontación. Y entonces algunos le decían al rey, algunos de sus consejeros, pues resiste, vamos a la guerra. Pero había uno que no iba con esta misma idea.
vamos a ver, está en el capítulo 37. Miren, dice, vamos, lo voy a leer. En aquel lugar, en el lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jacal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios. Esperaba que interviniera y dijera, sí, todo te va a salir bien, adelante, tienes toda la razón, sigue. ¿Y qué le dice Jeremías? ¿Sabes qué? Vas a perder. Y dice, no puede ser que me estés diciendo esto, ¿verdad? Y sabe que se enoja tanto que lo encarcela, porque le da pues un mal oráculo. Así que no le gustó lo que escuchó de este Jeremías, y Jeremías al final tuvo que contemplar la destrucción de Jerusalén porque no hizo caso el rey. Hay otra historia, mis hermanos. Les digo que a veces el abuso viene de todos lados. Quisiera que viéramos la siguiente, por favor, mi hermana. Vamos a la siguiente. Sí, esta es otra historia, mis hermanos. Está en Hechos capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Las historias bíblicas están aquí para que tomemos aprendizaje de ellas. ¿Qué sucedió, mis hermanos, en esta historia? Bueno, hay dos creyentes en Jesús. Acaba de pasar Pentecostés, acaban de convertir pues a muchos hermanos con la predicación que tienen. Ahora están en el templo y acaban de sanar a una persona y están predicando de Cristo. Pero esto incomoda a algunos, mis hermanos. Esto incomoda porque no están alineados al poder religioso de ese entonces. Bueno, ¿y qué hacen? Van y los apresan. ¿Recuerdan esta historia? Y les dicen esto. Vamos a ver, capítulo 4, versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los ponen en una situación difícil, ¿verdad? Los quieren silenciar, mis hermanos, porque no les gusta, les resulta igual que incómodo, ¿verdad? A aquel rey le resultaba incómodo el mensaje de Dios, ahora a estos religiosos les resulta incómodo el mensaje de estos dos siervos. Y le dicen, cállense, no hablen de esto. ¿Y qué tienen que hacer, mis hermanos? Ante la amenaza, bueno, toman una decisión. No podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar de esto, porque sabemos que esto es la verdad. Así que, bueno, las historias, mis hermanos, aparecen una y otra vez en la Biblia. ¿Recuerdan Saúl? También, mis hermanos, cuando tiene el poder, cuando Dios le había dado ese poder, después se preocupa más en sí mismo y se crea una estatua para ser adorado. Bueno, se pierden, ¿verdad? Muchas personas. Y esto es lo que el Salmo, volviendo al Salmo 75, les está diciendo a los poderosos. Vamos a la siguiente, por favor. Salmo 75 dice, bueno, aquí les decía que nos va a dar un poquito de luz. Permítanme, voy al Salmo 75. Decía en los versículos anteriores, no hagáis alarde de vuestro poder,
ni habléis con cerviz erguida. Sobre todo, ¿en qué contexto lo está diciendo? ¿A quién en ese momento iba este mensaje? Bueno, dice aquí, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene enaltecimiento, sino que Elohim es el juez, y a este humilla y a aquel enaltece. Vamos a la siguiente, por favor, vamos al contexto histórico. Porque se dieron cuenta de algo, mencionó 3 puntos cardinales. Oriente, occidente y desierto. El desierto estaba al sur de Jerusalén, el desierto del Sinaí. Pero no menciona el norte, porque la amenaza venía del norte, de los asirios. Los asirios en ese momento eran los que estaban amenazando al pueblo. Y dice, ¿de dónde va a venir? Como dice otro salmo, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? No de la montaña, no del oriente, occidente o del desierto, porque en el norte viene la amenaza. ¿De dónde viene, mis hermanos? Cuando hay situaciones en que nos rebasan, donde no vemos auxilio, donde nadie nos puede ayudar, ¿de dónde está el socorro? Bueno, de Dios. Dice el versículo 6, ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. Eso debemos recordarlo. Dios está observando y Él sabe y Él juzga y su juicio es recto y su juicio, Él evalúa todas las situaciones. Al final dice, a este humilla y de Él viene en enaltecimiento. Si ellos se habían, a base de violencia, de fuerza, se habían puesto en ese lugar de poder, les está recordando el salmista, recuerda que al final de cuentas Dios es juez y Él enaltece a unos y humilla a otros. Así que esto es una reflexión también para que nuestras acciones, mis hermanos, a veces nos va bien y pensamos que Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero puede ser que solamente nos hemos puesto ahí a base de fuerza, de poder, o puede ser hasta de nuestras capacidades, pero ese orgullo se nos puede subir a la cabeza. Y Él nos recuerda, no te enaltezcas, no levantes tu cuerno. Recuerda que Dios es el que da el enaltecimiento. La siguiente, por favor, mi hermana. Si estás en una posición, recuerda que hay alguien más grande que tú. Alguna vez el grupo Big Bay escribió algo así, hablando de, recuerda que hay alguien en el cielo más grande que tú. No te enaltezcas, no abuses de ese poder. La siguiente, por favor. Y miren, viene una parte fuerte y nos recuerda que Dios es paciente, ¿verdad? Como dice la Escritura, Él es paciente y no quiere que ninguno se pierda, pero ¿qué creen? Va a llegar un momento en que va a decir basta. Y dice, hay un cáliz en la mano de Jehová. Es una copa, mis hermanos, la copa. Fíjense, la copa en la antigüedad, en el Salmo 23, ¿qué era una copa, mis hermanos? Dice, Él adereza mesa delante de mis enemigos y mi copa está rebosando. Es el anfitrión que nos recibe cuando llegamos cansados y venimos del valle de sombra de muerte y Él nos espera con una comida deliciosa y como anfitrión nos espera con una copa que rebosa. Pero esta copa no es así, mis hermanos. Esta copa es de juicio. Hay un cáliz en la mano de Jehová y el vino fermenta lleno de mixtura, es decir, tiene ingredientes aparte. Él lo derramará y tendrá que ser sorbido hasta sus sedimentos. No va a quedar nada en esa copa. Todos los malvados de la tierra lo beberán. Y este es un mensaje también para esos malvados. No piensen que todo el tiempo van a ser exitosos, porque un día Dios hará juicio y Él hará beber de esa copa hasta la última gota. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta solamente lo que vemos es la copa derramada. Llega un momento y si vemos Apocalipsis, hay 7 copas, ¿verdad? Del juicio de Dios. La siguiente, por favor.
Y está llegando a esta última parte. Mis hermanos, aquí hay un poquito de... Quería poner ambas versiones porque algunos no se ponen de acuerdo en el último verso. Algunos parecen que habla Dios, es el que dice yo, Él hará. Pues Dios dice, vean la parte última, Dios dice quebrantará las fuerzas de los malvados. Sin embargo, hay quienes dicen, no, ahí el que está hablando es de nuevo el salmista. Es un compromiso. Por eso puse aquí el compromiso del salmista. Como dice el texto antiguo. Pero yo lo anunciaré por siempre, entonaré salmos al Dios de Jacob, quebrantaré el cuerno de los malvados y el cuerno de los justos será exaltado. Vamos a la siguiente. Bueno, ante esas dudas hay que ver qué dice el texto. Bueno, esa parte viene y los judíos leen de derecha a izquierda. Así que vamos a leer la parte donde dice número 10. Dice, ahí está, gracias. Mas en cuanto a mí, yo lo anunciaré para siempre. Salmodiaré al Dios de Jacob y todos los cuernos de los impíos quebraré. Está hablando en primera persona. Mas serán alzados los cuernos del justo. Es decir, mis hermanos, lo que vemos aquí es que sí es el compromiso del justo, es el compromiso del salmista. Y esto nos enseña, mis hermanos, a veces queremos que Dios haga todo, ¿verdad? Pero aquí el compromiso también es personal. Cada uno de nosotros debe tener un compromiso por la justicia, un compromiso por el bienestar del otro. Cuando uno ve injusticia, no puede uno callar. A pesar de que esto no sea popular y a pesar de que termine dañando al mismo mensajero, mis hermanos, como le sucedió a Jeremías, ¿verdad? Que terminó en la cárcel. Bueno, es el compromiso de cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos, mis hermanos, no podemos callar ante las injusticias. Vamos a la siguiente. Esto se le llama voz profética, mis hermanos. Cuando uno denuncia las cosas que no están bien. La perspectiva cristiana. Bueno, recordemos, estamos en un tiempo donde no se sabía de Cristo, pero nosotros ya sabemos de Cristo. Las bienaventuranzas evangélicas de Mateo 5 y el Magnificat, que es el canto de María, digamos, así le llaman, que aparece en Lucas 1, 51 y 52. Me gustaría que eso sí lo leyéramos. Lucas 51 y 52. Lucas 1. En su alabanza, cuando recibe la noticia, María dice así: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Porque Dios, mis hermanos, está con aquellos que sufren. Y hay que recordar las bienaventuranzas. La exaltación final la dará el Señor. Nos dice que los humildes y los pobres son los que son exaltados. El Salmo nos invita a pedir que esto suceda también en la tierra, no solo en la otra vida, mis hermanos, ahora mismo tenemos que ayudar a que esto se construya también. Una lectura demasiado espiritualizada y pacifista del Salmo y del Evangelio, que evite pensar en la condena de los impíos y de los potentes abusivos, le quita vigor al cristiano, que debe luchar por la justicia. Sí, porque no es inacción, mis hermanos, no es esperar el día que Dios cambie las cosas. Tenemos que hacer algo hoy también, en lo que esté a nuestro alcance. No podemos con todo, pero es el compromiso del salmista hacer algo y también debe ser nuestro compromiso. La siguiente, lecciones, mis hermanos, para nosotros. No confundas la paciencia de Dios con aprobación. Este es un mensaje para el malvado. Que Dios tarde en intervenir no significa que ignore el pecado. Segunda, no construyas tu identidad sobre el éxito humano. La verdadera exaltación viene del Señor, reconócelo siempre. Si estás en un lugar alto es por gracia de Él. Tercera, rechaza el orgullo espiritual. Toda bendición es gracia. No te has ganado nada. Es gracia de Dios. La siguiente, aprende a esperar el tiempo de Dios. A veces la impaciencia nos gana, ¿verdad? Y a veces nuestra fe decae. Pero recuerda, Dios en algún momento obrará. Y vive con perspectiva eterna. Lo que hoy parece grande y difícil delante de los hombres puede ser muy pequeño delante de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.